Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padecido cáncer. Con más casos de cáncer. Que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. Cáncer. El cáncer se habla. El cáncer más común entre las mujeres españolas es el de mama. En el caso de los hombres es el de próstata. En ambos casos se trata de cánceres hormonodependientes, es decir, tumores cuya aparición y crecimiento está ligado a las hormonas sexuales. Cuando hablamos de hormonoterapia, no hablamos de destruir directamente las células cancerígenas, como haría la quimioterapia, o extirparlas, como haría un proceso quirúrgico. Se trata de interrumpir las señales que las alimentan a través del sistema endocrino. Dicho de una manera quizá demasiado sencilla, se trata de quitarle al tumor la gasolina. Episodio 7. De hormonoterapia se habla. Las hormonas son sustancias químicas que viajan por nuestro cuerpo regulando funciones tan básicas como el crecimiento, la reproducción o el metabolismo, y aunque se producen en distintos órganos, están todas conectadas. Esta conexión es la que aprovecha la hormonoterapia para intervenir, ya sea reduciendo la producción hormonal, bloqueando su efecto o interfiriendo en los receptores que las captan. Quizás el desconocimiento sobre este tipo de terapias provoca una sensación de frustración en las personas que atraviesan un proceso oncológico hormonodependiente y que tiene que convivir con indicaciones concretas, efectos secundarios importantes y una modificación de su realidad que va más allá del tratamiento. Para ayudarnos a entender este tipo de terapias y sus casos específicos, tenemos de nuevo con nosotros a dos invitados que visitan por tercera vez El Cáncer se habla. Los doctores Santiago Méndez, urólogo, y Elías López, oncólogo radioterapeuta. Ambos forman parte del Servicio de Orientación Sanitaria de la Unidad de Atención a Pacientes y Usuarios de la Asociación Española contra el Cáncer. También estarán con nosotros Miriam Arnau, nutricionista de la asociación, que nos va a explicar qué aspectos dietéticos y nutricionales pueden ayudar a los pacientes en tratamiento hormonal. Bienvenidos Santiago y Elías, un placer poder charlar con vosotros otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias, el placer es mío. Encantados de volver a hablar con todos vosotros. Santiago, para empezar, la pregunta para quienes no están familiarizados con el tema, ¿qué es exactamente la hormonoterapia y cuándo se utiliza en oncología? Pues la hormonoterapia es la manipulación de las hormonas para el tratamiento de ciertos tumores que son hormonosensibles o hormonodependientes. Esto tiene una historia ya larga, desde los años 40, cuando Higgin y Hodge empezaron con sus estudios, los cuales vieron que cuando se producía la castración, los tumores metastásicos de próstata pues respondían a ese tratamiento. Esto les valió el premio Nobel en el año 1966, o sea que es una larga historia. Consiste en usar fármacos que lo que van a hacer es reducir la cantidad o actuar sobre el efecto de las hormonas. El objetivo de esta hormonoterapia va a ser frenar o reducir el crecimiento de determinados tumores. Hay que decir que desgraciadamente la hormonoterapia no lo podemos utilizar en todos los tumores. Para poder usarlo, es lo que llamamos tumores hormonodependientes, necesitamos de unos receptores a los cuales poder dirigir esos fármacos. Y esto ocurre en el cáncer de mama y en el cáncer de próstata fundamentalmente. Estos tumores hormonodependientes, ¿qué significa exactamente esto? ¿Qué tipo de cánceres lo son?
Pues mira, esto significa las féulas tumorales van a expresar en su membrana determinadas moléculas, determinadas partículas, determinadas sustancias. Y en algunos tumores, sobre todo lo que hemos dicho en mama y en próstata, aunque también minoritariamente en endometrio, en ovario, las féulas expresan unos receptores a los que se unen las hormonas. Aquellos que tienen esos receptores, aquellos tumores que presentan estos receptores, son aquellos en los que vamos a poder tratar con las hormonas. Y eso ocurre, por ejemplo, en el 60 al 70% de los casos de tumores de mama y en la mayoría de los tumores de próstata. Por eso, una vez que lo sabemos, actuamos sobre ello. En el caso del cáncer de mama y de próstata, ¿por qué son tan sensibles a las hormonas? Porque las células de esos tumores, en principio, presentan receptores hormonales a los que se les van a unir esas hormonas. En el caso de las mujeres, en el cáncer de mama, las hormonas femeninas; en el caso de los varones, al cáncer de próstata, hormonas masculinas que van a favorecer el crecimiento de esos tumores y las divisiones celulares de esos tumores. ¿Qué diferencia hay entre reducir la producción hormonal y bloquear sus efectos? ¿Se utilizan estrategias distintas en los hombres y en las mujeres? Sí, efectivamente. En cada situación vamos a utilizar unos fármacos u otros. En el caso de, por ejemplo, en el cáncer de mama, vamos a tener determinados fármacos en función del estatus hormonal de la paciente. Si la paciente es premenopáusica, vamos a utilizar unos fármacos concretos, como por ejemplo el tamoxifeno o los análogos LH-RH. En este caso lo que queremos es frenar, bloquear la producción hormonal, ¿no? En el caso del varón, lo que queremos es disminuir la producción de testosterona y para eso vamos a utilizar unos fármacos concretos. En otras ocasiones, lo que podemos hacer es que si tenemos estos receptores y estos fármacos, a veces simplemente la unión del fármaco con el receptor bloquea la producción hormonal y hace que no tengamos que disminuir intensamente los niveles. Ocurre, por ejemplo, en algunos casos del cáncer de próstata, en algunos varones, podemos disminuir el nivel de testosterona o incluso con un nivel de testosterona un poquito más alto, si quedan bloqueados los receptores, podemos seguir siendo eficaces. Es decir, que en cada caso vamos a utilizar unos fármacos diferentes en función de lo que queramos conseguir. ¿Y efectos secundarios importantes asociados a estos tratamientos? ¿Qué suelen notar más los pacientes? Bueno, pues desgraciadamente efectos secundarios todo tratamiento que propongamos en oncología pues pueden tener, ¿no? En el caso de cuando utilizamos el tratamiento hormonal en el cáncer de mama, pues lo más frecuente son, por un lado, generales, el cansancio, por otro lado, vasomotores como los sofocos o la sudoración y también los musculoesqueléticos. Puede perderse masa ósea, puede producirse una osteopenia o una osteoporosis a largo plazo. En algunas ocasiones también pues hay mialgias y artralgias. En el cáncer de mama esto sería lo más frecuente. También decir que hay una disminución de la libido, puede haber una sequedad vaginal. En el caso de los varones, en el cáncer de próstata, pues también, como hemos dicho, pues el varón puede sufrir sudoración y sofocos y lo que hay claramente es una disminución de la libido y también pues del deseo sexual y también la disfunción eréctil. Es decir, en el varón es un efecto muy frecuente que hay que abordar y que tiene que saber y que también hay que tratar en la medida de lo posible. Otros efectos en el varón en el cáncer de próstata puede ser lo que llamamos ginecomastia, el agrandamiento o sensibilidad en la mama. También hay otros efectos secundarios más generales que pueden notar, como es un cierto aumento de peso, dolores articulares, dolores musculares. También es bastante general pues, a cambios en el humor. Y, por ejemplo, en la mujer pues hay que tener en cuenta si se produce un sangrado genital anómalo, siempre deben consultar porque puede haber alteraciones inducidas del endometrio. Luego hay otros efectos secundarios más generales, como cierto cansancio, una menopausia, tanto en el varón como la mujer, con sofocos, sudoración, y en el varón pues puede producirse un cierto aumento del tamaño de las mamas que denominamos ginecomastia. Cuando la hormonoterapia deja de funcionar, Santiago, ¿hay formas de alargar su eficacia? Bueno, esto es algo que puede producirse en el tratamiento hormonal.
más que formas de alargar la eficacia, existen otros tratamientos. Por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, que está bastante estudiado, pues hay circunstancias en las cuales tenemos un buen control de las hormonas, de la testosterona, pero deja de responder a este tratamiento el cáncer de próstata. Son lo que llamaríamos resistencia a la castración. Tenemos otros fármacos que tienen otros mecanismos de acción, también hormonales, que pueden ser utilizados, tratamientos más modernos. Pero también puede ocurrir que en un siguiente paso ya haya una falta de respuesta total a estos tratamientos hormonales, en los cuales estamos ya hablando de tumores hormonoresistentes, con lo cual tendríamos que buscar otras formas de tratamiento. Cuando al paciente se le dice todo esto, que es un poquito complicado de entender, hormonodependiente, ¿cómo se comunica? ¿Es difícil de entender, de aceptar? Bueno, es un poco más complicado porque los pacientes están acostumbrados a tratamientos que van dirigidos a destruir directamente las células, como puede ser la cirugía con la extirpación, la radioterapia con la radiación o la quimioterapia. En el caso de la hormonoterapia, lo que intentamos es controlar la progresión del tumor, generalmente combinados con otros tratamientos. Hay que explicarles bien esos mecanismos de acción y hay que explicarles bien también los efectos secundarios, porque los tienen, y como también van a afectar a la esfera sexual del individuo, pues también hay que advertírselos. Pues nada más, muchísimas gracias Santiago y Elías por arrojar algo de luz sobre estos tratamientos tan desconocidos y a la vez tan habituales. Un placer como siempre poder charlar con vosotros en este espacio del Cáncer se habla. Un placer para nosotros también por darnos esta oportunidad y por vuestra profesionalidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Además de la dimensión médica, tenemos a Miriam Arnau, nutricionista de la Asociación Española contra el Cáncer, para hablarnos de cómo podemos mitigar los efectos a largo plazo de este tipo de terapias a nivel nutricional. Bienvenida, Miriam. Hola María, muchas gracias, un placer. Gracias a ti, por supuesto, por estar siempre aquí en El Cáncer se habla. Lo primero que te queríamos preguntar es cómo afecta esta desregulación, este bloqueo hormonal que provoca el tratamiento en el cuerpo de la persona. Estamos hablando a nivel nutricional. Sí, bueno, estos tratamientos hormonales efectivamente tienen algunos efectos secundarios a medio largo plazo, que se van a ver reflejados en alteraciones en el metabolismo y en la composición corporal. Entonces, bueno, a medio plazo sí que podemos ver un aumento de la masa grasa abdominal y una disminución de la masa muscular y masa ósea, además de alteraciones pues, en el perfil lipídico, que sería pues, el colesterol y los triglicéridos, y en el metabolismo de la glucosa. Entonces, si inicialmente no controlamos bien estos síntomas, a largo plazo sí que puede haber otros efectos más severos, como puede ser pues, que se desarrolle una obesidad sarcopénica, que al final sería pues, que hay un aumento importante de la masa grasa y del peso corporal y una disminución de la masa muscular, y también se puede dar una osteoporosis por una desmineralización ósea. Y luego, con respecto a las alteraciones que hay en el metabolismo de la glucosa, es bastante importante controlarlo porque, claro, si no puede derivar en una resistencia a la insulina y finalmente puede ocasionar una diabetes. Y bueno, al final el tema de los triglicéridos y del colesterol también es importante controlarlo, porque al final si desarrollamos una hipercolesterolemia o si empezamos a tener los triglicéridos altos, al final el riesgo cardiovascular también va a estar más elevado. Entonces, a través de la nutrición tenemos que trabajar un poco en paliar todos estos síntomas. Entiendo, Miriam, que estos efectos secundarios terminan cuando termina el tratamiento. Bueno, al final los tratamientos suelen ser durante varios años, entonces realmente pueden mantenerse después del tratamiento. Entonces, sería importante establecer ya unos hábitos de alimentación adecuados de manera más o menos permanente.
¿vale? Ajá, entendido perfectamente que estos efectos se pueden mantener y por eso hay que tener precaución y hay que mitigarlos antes de que esto se dispare, por decirlo de alguna forma, porque sí que hemos hablado con muchas pacientes ¿no? que tienen estos efectos secundarios y que luego terminan el tratamiento y siguen, así que es bueno decirles que que esto es normal y que luego pues al final con un buen tratamiento pues todo se acaba. Hablábamos antes, Miriam, de las diferencias entre los pacientes hombres y las pacientes mujeres en cuanto a los efectos secundarios. ¿Cómo se trabaja desde la nutrición para adecuarse a la situación hormonal de hombres y de mujeres? Pues realmente no hay diferencias en el abordaje nutricional entre hombres y mujeres, ya que los efectos secundarios al tratamiento son los mismos. O sea, en ambos casos el tratamiento nutricional debe ir dirigido a prevenir y en caso de que aparezcan, pues paliar estas secuelas que hemos comentado antes, pues como la diabetes, la osteoporosis. Entonces, desde el punto de vista nutricional es importante que los pacientes y las pacientes lleven una dieta completa, alejada de dietas milagro o dietas muy restrictivas, que al final eso realmente no van a ser una solución, no van a paliar estos síntomas y pueden incluso agravar la situación creando déficits nutricionales. Entonces es importante que la alimentación sea completa, rica en todos los macronutrientes, que serían carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Sí que tenemos que tener en cuenta determinadas consideraciones orientadas un poco en estos casos a los síntomas y las secuelas que pueda haber. Entonces, por ejemplo, dentro de los carbohidratos, al final es importante que los que consumamos sean de un índice glucémico bajo o moderado, es decir, que no nos suba mucho el azúcar en sangre tras la ingesta. Porque al final, como hay ese riesgo aumentado de sufrir una resistencia a la insulina o una diabetes, pues es importante evitar estos picos de glucosa en sangre. Entonces, dentro de estos alimentos, pues las verduras, por ejemplo, tendrían un índice glucémico bajo moderado. Las frutas, si se consumen con piel, también baja el índice glucémico, por lo que siempre que sea posible sería recomendable consumirlas con piel. Dentro de los cereales, pues habría que intentar evitar todos aquellos cereales blancos, harinas refinadas y elegir aquellos que sean en formato integral. Y con respecto a los tubérculos como la patata, tenemos estrategias también para bajar su índice glucémico, que es cocinarlos con la piel y luego ya les quitamos la piel y ya los consumimos. Y de esta manera, pues eso, el índice glucémico baja. Y además también, si les añadimos grasa en las preparaciones, como pues simplemente añadiendo aceite de oliva virgen, esto va a hacer también que ya el índice glucémico de la preparación baje. Con respecto a las proteínas, su consumo es muy importante, no solo las proteínas de origen animal, que serían las carnes, los pescados, los huevos y los lácteos, sino también las proteínas de origen vegetal, que muchas veces se nos olvidan, que son las legumbres, porque aparte de aportarnos esta proteína que nos va a prevenir esa pérdida de masa muscular, también nos va a ayudar pues en el control de la hipercolesterolemia y a reducir los eventos cardiovasculares y en el control del peso. Y por último, a la hora de elegir las grasas es importante que elijamos aquellas que sean saludables y que sean insaturadas, como pueden ser los frutos secos, los pescados azules, el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, ya que al final también nos va a ayudar al control de esas alteraciones en el perfil de lípidos en sangre y nos va a ayudar y nos va a proteger frente a la inflamación que pueden ocasionar tanto el tratamiento oncológico como los efectos secundarios de este. Entonces, aquí tenemos bastante suerte porque, todos estos requisitos están dentro de una dieta mediterránea. O sea, al final la dieta mediterránea se caracteriza por todo esto que hemos comentado. Entonces, sería un poco trabajar el cambio de hábitos y crear adherencia hacia una dieta mediterránea para mejorar o reducir el riesgo de padecer estos síntomas durante el tratamiento hormonal. Nos ha quedado claro, Miriam, verdura, fruta, nada de dieta milagro. Bueno, la Asociación Española, así es, ¿no? Esto lo teníamos que tener todos muy presentes cuando tengamos un proceso de cáncer y sin tenerlo, pero siempre es necesario. En la Asociación Española contra el Cáncer tenéis un servicio de asesoría y acompañamiento nutricional muy potente. ¿Cómo pueden los pacientes acceder a estos servicios y qué recursos se ponen sobre la mesa para estas situaciones? Pues en la asociación efectivamente
efectivamente disponemos del servicio gratuito de nutrición que está tanto de manera presencial en algunas sedes como online, por videollamada o por llamada telefónica, de tal manera que así podamos llegar a todo el territorio. Entonces, para solicitar una cita, pues o bien los pacientes y las pacientes se pueden poner en contacto con las sedes provinciales o pueden llamar al teléfono de Infocáncer, que es el 900-100-036, que está disponible 24 horas al día, 7 días de la semana, y allí pueden solicitar una cita con el servicio. Y bueno, y también disponemos de talleres y charlas que se pueden apuntar a ellos. Quien quiera, pues también pueden pedir información a través de este teléfono de Infocáncer. Muy útil, Miriam, toda la información que nos estás dando. Muchísimas gracias por acompañarnos y por la enorme labor que hacéis desde la asociación. Un abrazo fuerte. Y muchas gracias, María. Y a quienes estáis al otro lado, gracias por escucharnos y un saludo afectuoso para quienes están atravesando un tratamiento oncológico con hormonoterapia. Recordad que en anteriores episodios, como los de sexualidad y cáncer o pérdida del deseo sexual, podéis completar desde otro punto de vista cómo adaptar algunas áreas de la vida tras un tratamiento hormonal. Recordad también que la Asociación Española contra el Cáncer está disponible para ti las 24 horas en el teléfono 900-100-036 y en contralcáncer.es, donde encontrarás recursos, acompañamiento y orientación personalizada. Gracias por escuchar. El Cáncer se habla. Hasta pronto.